Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Gabriel Guevara. Gabriel es museólogo y por supuesto es un invitado muy especial para hablar sobre este tema. Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que hayas venido porque a nosotros nos produce mucha curiosidad en esta situación que no es nada fácil para ningún sector y tampoco lo es para los museos. Esa decisión que se tomó hace unos años, que la tomó Hugo Chávez cuando era presidente, de aglomerar todos los museos, a esta fecha, la evaluación tuya es, ¿fue una buena idea o no lo fue? No, para mí no fue una buena idea, porque cada museo tiene un perfil específico. Y ese perfil específico permite que la autonomía desarrolle, digamos, una serie, digamos, de propuestas específicas en el área expositiva y en el área de desarrollo de investigación que permiten que estén referidas a sus propias colecciones. Si nosotros unificamos colecciones en un solo, digamos, manejo, no vamos a tener la posibilidad de entender efectivamente los distintos discursos del arte y en otras áreas del conocimiento, en otros tipos de museos, como el caso del Museo de Ciencias Naturales. ¿Y eso por qué? Bueno, porque específicamente en Venezuela los tres museos principales, o mejor dicho, los principales serían los que estaban en el Museo de Bellas Artes de Caracas, fundado realmente en 1917, el Museo de Arte Contemporáneo, fundado en el año de 1973-74, y luego la Galería de Arte Nacional, que fue una disposición del gobierno de Herrera Campins en el 84. Los principales podríamos hablar. Cada museo específicamente surgió por una necesidad de perfil y de hecho las corrientes curatoriales, que son las que definen el proceso, tenían una especificación que permitían su desarrollo expositivo de investigación y de adquisición de obra, principalmente. Y eso ahora, se entiende que esa unificación era fundamentalmente administrativa. Es decir, porque a nadie se le puede ocurrir que un museo de ciencias naturales tiene que ver con museos de arte moderno en términos de su operación. Pero sí en términos, por ejemplo, de los subsidios del Estado, en términos de lo que eran los aportes, crear un ente que, desde el punto de vista administrativo, centralice esos esfuerzos. Claro, el concepto de museos nacionales parte de una tendencia que se da en Europa, sobre todo en el discurso francés. Es decir, en Francia existe el concepto de museos nacionales. Sin embargo, el concepto de museos nacionales, como bien usted acaba de decir, tiene que ver específicamente con un tema que está dirigido al tema de recursos financieros. Pero esos recursos financieros dependen de planes operativos específicos para cada tipo de museo y sus necesidades en cuanto a las colecciones. Unificarlo en Venezuela fue un grave error, puesto que específicamente las necesidades que tiene, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, en referencia al Museo de Bellas Artes de Caracas, era completamente distinto, porque las líneas de investigación requerían de procesos distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Al unificar eso y al tener una condición específica, digamos, unificante, no se permite la especificidad. Y en el campo de las artes, la especificidad en el campo de la investigación de las artes es muy, pero muy importante, porque eso es lo que define las corrientes y las necesidades, digamos, propias de la población en función de un consciente colectivo artístico que en Venezuela es muy importante. Tenemos que partir de la premisa que en Venezuela, digamos, ha existido un consciente colectivo artístico de altísimo nivel. Y eso se da en todo el siglo XX con una fuerza magnífica a través de una serie importante de distintos directores en los distintos museos, con unas corrientes verdaderamente vanguardistas en relación a lo que existe en Latinoamérica para ese periodo y que otrora fuese una realidad verdaderamente, digamos, de referencia a nivel internacional. Ahora, ¿cómo afectó esto, por ejemplo, las curadurías? Porque dicen que ahora ni siquiera hay curadores. Sí, afectó la curaduría porque las líneas curatoriales específicas desaparecieron. Es decir, no hay una línea curatorial específica para la colección. Lo que existe son corrientes de investigación que no se formalizaron en términos curatoriales específicos. Existe para una exposición, etcétera, pero no como un macro integral, que es lo necesario. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una colección con el Museo de Bellas Artes de Caracas, o en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, que realmente es una colección de arte moderno con arte contemporáneo, esa línea de investigación es sumamente específica. Es decir, yo tendría que entender las vanguardias del siglo XX, cómo se desarrollaron, cómo se establecieron, y dentro de esos campos de investigación, qué es lo que yo necesito presentarle al público, porque el estudio de público es fundamental para el conocimiento de las necesidades actuales que se requieren dentro del campo de los museos. Es decir, el público requiere una información. Y ese estudio de público, igual que el estudio de mercadeo que se produce para la venta de un producto, en el caso de las artes, el estudio de público es fundamental porque hay un referente que existe en la cotidianidad y en el proceso de investigación
que es el que permite que el investigador, digamos, y el curador en muchos casos entienda una colección y de esa colección parten temas de investigación específicos. Eso es muy, muy, muy claro. Ahora, entendiendo esas dificultades, ¿cuál es la situación actual de los museos y qué podría señalarse? Porque cada museo debe tener problemas también distintos, ¿no? Claro. Aunque hay, digamos, un cuadro que tiene que ver con la economía del país, con todo las crisis del país que afecta a todo el mundo. Pero en particular, ¿qué destacarías en relación a los museos principales? Yo siento que se necesita realmente hacer, digamos, un estudio profundo de lo que implica verdaderamente cuáles son las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen una serie, digamos, importantísimas de situaciones que no pueden cubrir. O sea, el tema, por ejemplo, de la conservación de las obras, el tema, digamos, de lo que tiene que ver con principalmente todo el desarrollo de ambientes específicos para los depósitos. O sea, hay toda una serie de cosas importantes que hay que resumir. O sea, hay que resumir en políticas públicas, inversión, investigación y proceso. Esos conceptos es metodología museológica. De hecho, la museología es una ciencia establecida. Y como ciencia establecida requiere, digamos, de un perfil específico de investigación para determinar qué es lo que ocurre. En este momento, digamos, hay poca información de qué es lo que ocurre verdaderamente. Pero se ha perdido una gran cantidad de público, se ha perdido una gran cantidad de conocimiento en cuanto a las necesidades requeridas de esas colecciones. Y este organismo, pues, que se creó, que unifica los museos, que se llama la Fundación de Museos Nacionales, ¿cómo funciona? ¿Está cumpliendo esa función, aunque sea con deficiencias? ¿No existe o no existe? Simplemente fue uno de esos anuncios que se hicieron, pero que después no cristalizaron de manera operativa. No, la fundación sí funciona, tengo entendido que funciona. De hecho, yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas exposiciones y específicamente tienen una serie de limitaciones, pues, porque efectivamente la inversión es cada vez menor. El tema también tenemos que entender que en el caso de las artes, en el caso de la investigación y todo el tema, digamos, de conservación, se requieren recursos en divisas para poder obtener materiales, para poder obtener equipos de investigación en cuanto al tema de la conservación y la restauración de las piezas. Y en un presupuesto específico, digamos, de divisas para poderlo llevar adelante. O sea, restaurar una obra de arte es un alto costo. Y cada obra de arte que entra en un museo, sea una donación de un artista o sea una adquisición, ya entra en un perfil donde específicamente deben manejarse en el plan operativo anual de inversión para poder mantener esa obra. Porque no solamente es el tema de la conservación en sí misma, sino es el registro, es el monitoreo, es llevar adelante toda una serie de pasos que permiten que la obra de arte específicamente se mantenga en el tiempo. Porque ¿qué es lo que ocurre? La obra de arte es un documento y a la vez es síntesis de la humanidad. Como síntesis de la humanidad, efectivamente aporta conocimiento de manera permanente. Y es ahí el trabajo fundamental del museo, de su investigación, registro, conservación y exposición. Que con la diferencia que un documento de repente tú digitalizas todo un archivo y listo. Claro. Pero con una obra de arte no puedes hacer eso. No puedes hacerlo. Tiene que conservarla en todas sus características. Ahora, claro. La curiosidad mía es, normalmente, cuando hay crisis, siempre la cultura es la cenicienta. De alguna manera. Eso lo escuchamos decir en todas las épocas, no solamente en esta, ¿no? Muy cierto. Ahora, yo imagino que ahora será algo de verdad pavoroso, es decir, cuánto se está afectando de manera, desde el punto de vista presupuestario, y eso cómo está incidiendo en la afluencia de público, claro, en la percepción que tiene la gente de lo que, claro, de lo que se ofrece ahí. Bueno, yo realmente desconozco verdaderamente cuáles son las líneas de inversión que están dentro de lo que es las políticas públicas del gobierno en cuanto a los museos específicamente. Pero sí, digamos, evidentemente, es obvio, es natural decirlo, que hay una cantidad de salas cerradas en los museos, específicamente las colecciones no se están presentando de manera... Por ejemplo, hay museos que tienen 10 salas y tienen 2 nada más funcionando. Exacto. Entonces, algunos tienen 18 y son 8 funcionando. Hay unas personas que sí están trabajando, digamos, de la misma línea, así como efectivamente es ese apostolado dentro de los museos de gente que verdaderamente viene de trayectoria y específicamente sigue trabajando y aportando de la mejor manera posible. Y eso hay que mencionarlo también. Es decir, tengo colegas los cuales están dentro de una línea de necesidad y de estar allí de cualquier forma para poder continuar haciendo la mejor manera posible. Eso es importante resaltarlo, Gabriel, porque dentro de, como dice Manuel Felipe, entendiendo que esto es así, claro, no obstante, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los factores que coadyuvan para lo que se sigue prestando, es decir, para que se siga ofreciendo, siga en pie? Exactamente, sí. Efectivamente hay una serie de colegas que están allí trabajando en distintas áreas, en registro, en conservación, en lo que tiene que ver directamente con exposiciones, con digamos, cronograma expositivo, que siguen trabajando.
y siguen presentando cosas y siguen haciendo cosas. Efectivamente, ¿qué ocurre? No con la prestancia y con la vanguardia que tuvimos otrora en Venezuela. Es importantísimo mencionar que en Venezuela llegaron exposiciones de altísimo nivel. Nosotros tuvimos en los años 80 una exposición de Rauschenberg, que es uno de los íconos del arte pop a nivel mundial. Tuvimos exposiciones de Niki de Sanfal, exposiciones, por ejemplo, de George Segal, exposiciones, digamos, de los principales artistas, digamos, españoles. Las donaciones que se hicieron en el siglo XIX fueron donaciones fantásticas sobre distintos artistas daneses. O sea, nosotros en Venezuela tenemos una cultura magnífica desde el punto de vista de las artes, y eso hay que mencionarlo también. Y el Museo de Arte Contemporáneo tiene una etapa hay que ver lo que movió, ¿no? Sofía Inver y lo que trajo. Sorprendente. Sofía fue para mí, como podríamos decir, un titán. Así es. Un titán. O sea, una mujer que para mí, cuando yo tuve la oportunidad de dar clases dentro del Museo de Arte Contemporáneo, en la sala, digamos, esta cerca de la biblioteca, ella pasaba, saludaba, explicaba, o sea, una mujer con una necesidad sorprendente por presentar, digamos, altísima calidad desde el punto de vista de la investigación y las artes. Y eso hay que mencionarlo porque efectivamente nosotros tenemos ese consciente colectivo. Nosotros tenemos esa necesidad de consumo artístico en lo contemporáneo, en lo actual, en lo que nos refiere como un referente de que estamos en un mundo que gira. Y eso es una realidad actual. O sea, es decir, el venezolano consume arte y lo consume en unos términos reales, no es mentira. Y de hecho, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que las galerías privadas han tenido que ser como esa llave de paso que gotea y que va dando un poco de esa información a través de sus exposiciones. Así es. Porque generalmente, ¿qué ocurre? Para poder producir un proyecto, digamos, artístico y que un artista se consolide, requiere de lo que vendría siendo la conformación de las políticas públicas dentro de lo que es lo que llamamos lo institucional y lo privado. Y uniendo esas dos es que el artista surge, se promueve, tiene posibilidades desde el punto de vista de presentar su trabajo en otras áreas. Sí. Venezuela fue vanguardista, podríamos hablar de los años 70. Todos los artistas del mundo entero vinieron a presentar en Venezuela sus trabajos. Las colecciones son amplísimas, tienen distintas áreas de investigación y todo eso requiere de unas políticas públicas con absoluta... Que respalden, que apoyen. Absolutamente, y yo creo que eso es muy importante. O sea, el museo para mí es la fuente de conocimiento principal y que en este mundo actualmente se ha convertido, digamos, en la activación social de distintas áreas a nivel mundial. Lo podríamos hablar con el caso de Bilbao, lo podríamos hablar con el caso de Abu Dhabi, lo podríamos hablar con distintas áreas a nivel mundial donde se requiere una activación social y de reconocimiento e investigación, y el museo se ha convertido en eso. O sea, el museo actualmente ha dejado de ser un espacio donde se presentan obras de arte, a ser un centro de investigación, de promoción cultural y de activación desde el punto de vista humano con requerimientos de información artística. Ahora, la situación en los museos del interior también debe ser igual, pero a lo mejor, como ocurre con otros temas y en relación con otros asuntos, debe ser mucho más grave, ¿no? Sí, los museos en el interior tienen graves problemas, el tema de la luz, etcétera. Sin embargo, igual, por ejemplo, pasa con el caso del Museo del Maxul, del Maracaibo. Es un museo que se ha mantenido y ha tenido una capacidad de reinvención sorprendente para poder continuar activando sus salas. Y sin embargo, un presupuesto prácticamente, exacto, un presupuesto mínimo. Entonces, esas son las cosas que a mí también me dan gran tranquilidad, porque efectivamente existe un personal y una cantidad de gente que tiene altísimo nivel. Bueno, eso es una buena noticia, y terminaste con una buena noticia en medio de trata de baño. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.